Bienvenido a Sabiduría de los Libros Crece, Crea y Conecta. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y súper importante para cualquiera que busque, influir o guiar a otras personas hacia una decisión. ¿Sí? Cómo ayudar a que alguien dé el paso, ya sea como cliente o como socio, ¿no? Y nos vamos a basar únicamente en el capítulo 8 de un libro muy conocido en ciertos círculos, GoPro, de Eric Worre. Exacto. La misión de hoy es desglosar un poco las estrategias y esa mentalidad que propone el capítulo para poder pasar de una conversación de seguimiento, que a veces se queda ahí, a una decisión concreta. Pero claro, no de cualquier forma. La idea es hacerlo profesionalmente, de manera efectiva y, muy importante, sin esas presiones incómodas. Se enfoca mucho en combinar, digamos, la postura correcta con las preguntas adecuadas. Justamente eso. La meta es como dejar atrás ese miedo, ¿no? Que a veces da el cerrar o esa sensación medio torpe de no saber bien cómo llevar la conversación a una conclusión productiva. Vamos a ver esas tácticas que, según Worre, marcan la diferencia entre un aficionado y un profesional en este punto tan decisivo. El capítulo arranca diciendo que esta habilidad es como la continuación natural de un seguimiento bien hecho. Y recuerda algo que se repite en el libro. La meta no es simplemente atrapar a la persona, sino educarla, ayudarla a entender si esto es para ella. Y lanza una advertencia clave desde el inicio. Hay que desterrar esa pregunta tan común y a menudo tan poco útil al final de una charla. ¿Y bien, qué te parece? Ese es el punto de partida fundamental. Y todo lo que sigue gira en torno a un concepto que el autor llama postura. Y no habla solo de cómo te paras físicamente, claro. Es más bien la actitud general que uno proyecta. Son las palabras, las acciones, la confianza o la falta de confianza que transmitimos. Una postura sólida, dice el texto, inspira seguridad en la otra persona. Le hace sentir que está, en buenas manos. En cambio, una postura débil, necesitada, pues genera dudas. Puede alejar incluso a alguien que sí estaba interesado. Tiene todo el sentido. Es esa energía que se percibe, ¿no? Lo que no se dice con palabras a veces. Y el autor es súper honesto sobre sus propios errores al principio, ¿verdad? Cuenta sin pelos en la lengua que su postura era malísima. Describe esa sensación casi de desesperación por necesitar el cierre, por estar emocionalmente atado al resultado. Ajá. Incluso confiesa que a veces iba ya pensando que le dirían que no. Y ni siquiera llevaba los formularios o lo necesario para empezar. Sí. Y otro error clásico que menciona, hablar y hablar, enfocado en parecer interesante, en lugar de estar interesado de verdad en la otra persona. Son errores súper comunes, ¿eh? Sobre todo cuando uno empieza en cualquier cosa que implique conversar para influir o vender algo. El capítulo justamente contrasta esa imagen con la del profesional y menciona varios comportamientos clave para desarrollar esa postura. El primero, y para mí quizá el más potente, es el desapego emocional del resultado. Los profesionales entienden que su trabajo es educar, ayudar a la persona a tomar la mejor decisión para ella. No necesitan ese sí para sentirse validados. Eso debe cambiarlo todo. Quita esa tensión de te tengo que convencer y lo vuelve más un veamos juntos si esto te sirve. Precisamente, el segundo comportamiento es asumir el sí. Pero ojo, no desde la arrogancia, sino desde la convicción real en el valor de lo que ofrecen. Creen de verdad que para alguien razonable, unirse es una buena movida. De hecho, el texto dice que hasta les sorprende si alguien dice no, porque su creencia es muy sólida. Y esa confianza, pues, se contagia. Entiendo. No es una táctica para manipular, sino un reflejo de creer en lo que haces. ¿Qué más define esa postura profesional según el capítulo? Tercero, se promueven a sí mismos, pero de la manera correcta. Esto es interesante. No es decir, tranquilo, yo hago todo por ti, que no es ni real ni sostenible. Es más bien proyectar liderazgo y compromiso. Algo como, oye, cuentas conmigo en esto. Yo estoy comprometido, sé a dónde voy y podemos construirlo juntos. Eso da seguridad. Es ofrecer apoyo y visión, no crear dependencia. Me gusta. Correcto. Cuarto, la preparación. Algo tan básico pero que a veces se olvida. Tener siempre a mano lo necesario para que alguien empiece si decida hacerlo en el momento. Formularios, links, la info inicial. Demuestra profesionalismo y que respetas el tiempo del otro. Sí, eso es básico. Y quinto, un pilar central.
hacen preguntas y escuchan activamente. Actúan más como consultores. Su meta es entender qué necesita, qué quiere, qué le preocupa al prospecto, para ofrecerle soluciones que le sirvan, no solo recitar información. Me parece muy revelador cómo cuenta el autor que él mismo tuvo que empezar casi actuando como profesional. Imitaba esa calma, ese desapego, esa preparación, aunque por dentro estuviera nervioso. Ajá, Y que con la práctica constante, esa actuación se volvió su forma natural de operar. Refuerza la idea de que es una habilidad que se aprende, no es que naces con ella. Y dice que la herramienta clave son las preguntas adecuadas. exactamente. En lugar de ese vago y a veces incómodo, ¿qué te parece? El capítulo sugiere preguntas que guían la conversación positivamente. Y sobre todo que ayudan a entender qué piensa de verdad la otra persona. Por ejemplo, ¿tiene sentido para ti lo que acabamos de ver? Directa, busca lógica. Mucho más útil que un simple ¿qué piensas? Sí. Muchísimo más. Otra que el autor dice que es su favorita. ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que acabas de ver? Esta es potente por varias razones. Primero, enfoca al prospecto en lo positivo. Y segundo, la respuesta te da oro puro. Te dice qué le resonó más, cuáles son sus intereses reales, sus botones calientes, digamos. Claro, te marca el camino para seguir la conversación o qué puntos reforzar. El texto también menciona otras, ¿no? Algo como, ¿verdad que es emocionante? ¿O puedes visualizar cómo esto podría ser una oportunidad para ti? Sí, son preguntas que buscan conectar emocionalmente de forma positiva, ayudar a que la persona se proyecte. Pero luego introduce una herramienta súper concreta para medir el interés de forma más objetiva. La pregunta de la escala. La formula algo así. En una escala del 1 al 10, donde 1 es cero interés y 10 es estoy listo o lista para empezar ya, ¿dónde te ubicarías ahora mismo? Esa pregunta es genial. Súper directa, fácil de entender, quita mucha ambigüedad. Dependiendo del número, sabes mucho mejor dónde está parada la persona realmente. Exacto. Si te dicen un 1 o 2, pues ya sabes. Si es un 7, 8, 9 o 10, el interés es alto. Si están en medio, quizás faltan cosas por aclarar. Te da una ruta clara. Justamente. Evita tener que adivinar o interpretar señales confusas. Y es justo cuando la persona indica un interés alto en esa escala, el autor sugiere un 6 o más, que el capítulo presenta un método muy específico, el cierre de 4 preguntas. Warre dice en el libro que esta secuencia le ha dado resultados súper consistentes. Son 4 preguntas diseñadas para llevar a la persona a definir en sus propios términos qué necesitaría para que esto valiera la pena. Suena interesante. Un cierre estructurado, pero que parte de la perspectiva del otro. ¿Cuáles son esas 4 preguntas? La primera busca fijar la meta económica mínima que le daría sentido al esfuerzo. Dice algo como, pregunta 1. Basándote en lo que viste, si fueras a empezar a tiempo parcial, ¿cuánto necesitarías ganar al mes, más o menos, para sentir que vale la pena? Y es clave aquí, dice el autor, no sugerir cifras, dejar que la persona piense y diga su número. Entiendo. Conecta la oportunidad con una meta personal realista para esa persona. ¿Y la segunda? La segunda va al compromiso de tiempo. Es, pregunta 2. Aproximadamente cuántas horas a la semana, siendo realista, podrías dedicarle para desarrollar ese ingreso. Esto les hace pensar en concreto en el tiempo que van a invertir. Conecta la meta con el esfuerzo. Pone los pies en la tierra, sí. Vincula el deseo con el recurso más valioso, el tiempo. ¿Y la tercera? La tercera mete la variable de la constancia. Pregunta. Pregunta 3. ¿Durante cuántos meses estarías dispuesto o dispuesta a trabajar esas horas consistentemente para alcanzar ese ingreso? Clave, porque pone sobre la mesa que los resultados llevan tiempo, no son magia instantánea. Fundamental para manejar expectativas. Evita el me hago rico mañana. Y supongo que la cuarta ata todo. Exactamente. La cuarta, cierra el círculo usando las respuestas que dio la persona. Dice así. Pregunta 4. Si yo pudiera mostrarte una manera de desarrollar un ingreso de, la respuesta 1, al mes, trabajando la respuesta 2 horas a la semana, durante la respuesta 3 meses, ¿estarías listo o lista para comenzar? Es una estructura muy inteligente. Usa sus propias metas, su propio compromiso declarado. La pregunta final se siente lógica, personalizada, no una presión de afuera. Como dice el texto, si las respuestas a las 3 primeras son razonables, la mayoría responde bien a la cuarta, ¿no? Algo como, claro, muéstrame cómo. Correcto.
Y ahí el rol del profesional, según Warre, es presentar un plan de acción sencillo, alcanzable, que se alinee con esos números. Ya no es un plan genérico, es su plan, basado en lo que esa persona dijo que necesitaba y estaba dispuesta a hacer. Eso crea un compromiso mucho mayor. Tiene mucho sentido psicológico. La persona participa en crear su propio camino hacia el sí. Pero, ¿y si las respuestas son totalmente irreales? El capítulo toca eso, ¿cierto? Alguien que quiere ganar fortunas trabajando 2 horas por un mes. Sí, el libro es práctico en eso. Sugiere que la respuesta profesional, manteniendo esa postura de consultor, no es ni burlarse ni descartar. Es ser honesto y reajustar expectativas. Se podría decir algo como, valoro tu ambición, qué bueno. Sin embargo, por experiencia, llegar a esa cifra normalmente requiere más horas por más meses. ¿Es posible? Claro, pero el plan requeriría ajustar un poco esas expectativas iniciales de tiempo y esfuerzo. Si estás abierto a ver un plan más realista para empezar, lo diseñamos juntos. Mantiene la credibilidad, la honestidad, actúa como guía. ¿Y qué pasa si, incluso después de estas 4 preguntas bien hechas, la persona aún no está lista? El mensaje es claro. No pasa nada. No es un fracaso ni un no definitivo necesariamente. Simplemente, esa persona necesita más tiempo, más información, resolver otras dudas. Quizás necesita ver otra presentación, hablar con alguien más, probar el producto, lo que sea. El siguiente paso es agendar esa próxima exposición, ese siguiente contacto, manteniendo la puerta abierta y siguiendo el proceso de educación y seguimiento profesional. La clave es la persistencia en el seguimiento y practicar esta habilidad de cierre consultivo. Entonces, no se trata de forzar nada en un solo momento, sino de guiar el proceso con paciencia, con profesionalismo. Exacto. Es un cambio de enfoque, de cerrar la venta a abrir una relación basada en confianza y entendimiento. Recapitulando un poco, lo que este capítulo 8 de GoPro nos plantea es que ayudar a alguien a decidirse no tiene por qué ser tenso ni manipulador. Es más bien un arte que se pule con la práctica. Y combina 2 cosas esenciales. Una postura interna y externa, de confianza, de servicio, con un sano desapego del resultado. Y por otro lado, el uso estratégico de preguntas bien pensadas que guíen la conversación hacia la claridad. Me quedo con esa idea de que es menos hablar y más escuchar, y preguntar con inteligencia, entender qué busca la persona, sus metas, cuánto se compromete, y luego, si hay un encaje, mostrarle un camino viable que ella misma ayudó a definir. Herramientas como la escala del 1 al 10 y sobre todo ese cierre de 4 preguntas parecen muy útiles para darle estructura a esa conversación de forma profesional y sobre todo respetuosa. Definitivamente. Es un enfoque que busca construir confianza, no presionar, y que, según la experiencia del autor, aumenta mucho las probabilidades de que la gente tome decisiones positivas y se comprometa, porque sienten que la decisión fue suya de verdad. Y como reflexión final, pensando más allá del contexto específico de un negocio, ¿hasta qué punto esta mezcla de postura segura pero desapegada y el arte de preguntar para guiar en vez de imponer podría mejorar nuestra comunicación en tantas otras áreas, cuando necesitamos ayudar a hijos, parejas, amigos, colegas a tomar decisiones importantes? Es algo interesante para pensar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es una habilidad transferible. Esperamos que este análisis detallado del capítulo 8 sea de gran utilidad para refinar ese enfoque al guiar a otros hacia una decisión. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Sabiduría de los Libros, Crece, Crea y Conecta, por André David 23.